Amigos y hermanos, sean todos ustedes muy bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarles a que me acompañen en la lectura de la palabra del Señor. Por favor, en el Evangelio de Lucas, hermanos. Evangelio de Lucas, en el capítulo número 5. Lucas en el capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 17, hermanos, versículo 17, una experiencia muy interesante que vive el Señor Jesucristo con algunos hombres aquí, de los cuales queremos conversar brevemente. Lucas capítulo 5, verso 17, leo en el nombre del Señor Jesucristo. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio, delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo le dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Se fue a su casa glorificando a Dios. Amén. Amén al Señor. Quisiéramos dejar planteado hoy, amados hermanos y amigos, cómo es que ve el Señor, según podemos observar en un par de pasajes de las Escrituras, cómo el Señor juzga, califica y confirma entonces con una palabra suya la fe de algunos que vienen a Él. Uno no debe venir al Señor por si acaso, no debe venir al Señor como quien hace negocio. Voy a ir para que si el Señor me sana, entonces yo respondo de esta manera. Voy a ir para que si el Señor me resuelve tal problema, entonces yo podría, dice alguno, hacerme religioso o participar o ir a la iglesia, etcétera, etcétera. Nuestro bendito Dios y Padre no está en condiciones de hacer negocio con nadie. Él no hace negocio con nadie. Ningún hombre, ninguna mujer podía pretender acercarse a Dios para decirle: yo te doy y tú me das. ¿Qué podríamos darle nosotros, hermanos? Si, como dice Paula ya en Grecia, en la capital, en Atenas, cuando predicaba: en Él nos movemos, en Él vivimos y en Él somos. Todo lo que tenemos nos ha sido dado de parte de Dios el Padre. ¿Qué podíamos nosotros ofrecerle a Él como para transar en algo? Jesucristo dijo entonces: mi casa, hablando de todo hombre y toda mujer que debe venir al Señor, mi casa es casa de oración y no cueva de ladrones y no lugar de mercado. Entonces,
Es interesante el hecho que se produce aquí entre el Señor y estos hombres, hermanos. Dice la Escritura que había un hombre que era paralítico. ¿Alguna posibilidad de sanar? Ninguna. ¿Alguna posibilidad de que alguien le ayudara? Absolutamente no. Absolutamente no. ¿Quién podía ayudarle? ¿Cómo podían ayudarle? Si su cuerpo estaba tan dañado que no le sostenía, si sus huesos estaban afectados. Un hombre echado allí en el suelo, sin ninguna posibilidad de autovalerse. Sin embargo, aparecen 4 varones, 4 amigos, seguramente cercanos a él. Aparecen 4 que tienen, si usted observa, tienen un solo punto en común, tienen una sola raíz en común. La Escritura dice, si usted me permite, por favor, en el versículo número 20 de Lucas 5, versículo 20, dice que el Señor al ver la fe de ellos, no dice que vio la fe de alguno de ellos, no dice que vio la fe del hombre paralítico, vio la fe de ellos. ¿Y cómo es que la fe puede verse? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es que la fe puede verse? A lo mejor quisiera acompañarme a Santiago capítulo 2, Santiago capítulo 2, amados hermanos. Santiago va a decir en el versículo 14, hermanos míos, dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Dice, ¿podrá la fe salvarle? Sabemos que la fe es lo que nos acerca a Dios y la fe es lo que nos salva. Sí. No hay contradicción aquí. Lo que Santiago está diciendo, si alguno declara que tiene fe, pero esa fe no se manifiesta en obras, eso está diciendo, ¿podrá la sola declaración de fe salvarle? Eso está diciendo. De hecho, en el mismo capítulo 2, pero en el versículo número 17 va a decir Santiago bajo el Espíritu del Señor, así también dice, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si la fe no tiene obras, es muerta en sí misma. Es interesante entonces la actitud que tienen estas personas. Es interesante cómo se manifiesta la fe en ellos. Y nadie demandó la fe en el enfermo, nadie lo demandó. Bastó con que se unieran 4 personas, bastó con que ellos tomaran acuerdo, habrán conversado una y otra vez, habrán obtenido información acerca de Jesús, una y otra vez. Habrán dicho que la respuesta para su amigo paralítico tenía nombre y apellido, se llamaba Jesús de Nazaret. Entonces ellos discurrieron una buena forma de mostrar su fe al Señor. Hay un caso en las Escrituras que habla acerca de cómo algunos hombres, algunas mujeres hicieron grandes esfuerzos, enormes esfuerzos por acercarse al Señor, por venir al Señor, por tocar al Señor. Pero en este caso concreto, al parecer quedó escrito así, hermanos, por lo que significó todo esto. Dice que querían traer al hombre, entre 4, traer al hombre enfermo, pero necesitaban ellos ponerlo delante del Señor, ponerlo frente al Señor. Querían que el Señor lo viera, querían que el Señor fuera movido a misericordia. El punto es que vinieron y observaron que la casa tenía gente por todos lados. La gente estaba a la entrada, también a la salida. La gente estaba en la puerta, también en las ventanas. Y no había forma y no había forma. Pero ellos tenían fe. Y ellos querían mostrar la fe. Querían que la fe se viera, hermanos.
La Escritura dice que lo que ellos hicieron fue subirse al techo de la casa. No solo ellos, subir al enfermo al techo de la casa. Y empezar a abrir allí un forado en el techo. Y empezar a quitar el techo de tal manera que en algún minuto tomaron al enfermo, seguramente con cuerdas, y lo bajaron y lo pusieron delante del Señor. Si uno lo ve de esta manera y lo narra rapidito, entonces dice, sí, fue bonito lo que ellos hicieron. No. No fue bonito lo que hicieron. Observe, por favor. Trajeron al enfermo. Hicieron esfuerzos por meter al enfermo a la casa, pero vieron que era imposible porque era mucha la gente que allí estaba. ¿Acaso en ese momento no era el tiempo oportuno para que ellos dijeran qué pena, teníamos deseo de que este hombre fuera tratado por el Señor? Qué pena, no fue posible. ¿No era el tiempo de devolverse con el enfermo y quedarse lamentando? Pero no se rindieron ante la dificultad. ¿Qué hicieron? Buscaron la manera, buscaron la forma de subir al techo. Hermano, subir al techo de una casa no es cualquier cosa. No se hace en 2 minutos ni en 5 minutos. Una persona sola podría conseguir alguna forma de escala y llegar arriba en un tiempo razonable. Una persona sola. No hablamos de 1, hablamos de 4. Pero no hablamos de 4 que tenían sus manos libres. Estamos hablando de 4 que portaban a un hombre enfermo, a un hombre en su camilla. No es cosa de 2, de 3, de 5, de 10 minutos. Requiere esfuerzo, requiere trabajo, requiere resbalar más de alguna vez. Pero seguir hasta conseguir el objetivo. Y una vez que estuvieron sobre el techo de la casa, había que invadir la casa, hermanos. Cuán intrépidos fueron. Cuán atrevidos fueron. Y si me permite, cuán importunos fueron. El Señor no estaba de paseo allí, el Señor no andaba haciendo vida social, Él estaba predicando, Él estaba haciendo obra, la obra que el Padre le había comisionado. Sin embargo, estos hombres lo que hacen es simplemente interrumpirlo todo. Mientras empezaron a subir al techo, mientras empezaron a romper el techo, mientras empezó a caer el polvo, los trozos de techo que había, no sabemos si había alguna teja, si había paja, no sabemos. Pero mientras trabajaron en esto provocó un entorpecimiento de todo lo que el mismo Señor estaba haciendo, hermanos. Cuán importunos fueron. Pero eso nos recuerda que aquí mismo en Lucas capítulo 11, el Señor cita la figura de un varón. Dice en el versículo 5, si me pueden acompañar, Lucas 5:11, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante, no tengo nada para que coma? Verso 7, y aquí él, el amigo, respondiendo de dentro, dice, no me moleste, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelo. Es una pregunta que está haciendo el Señor. ¿Quién tendría un amigo en esas condiciones que responda de esa manera? Eso está diciendo el Señor. Versículo 8 dice, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, mire, está diciendo que la condición de amigo podría provocar en un momento una reacción negativa, no la esperada.
Os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, dice, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. ¡Todo! Y luego va a decir, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla. Quiero decir que el Señor ve bien a los importunos. Quiero decir que el Señor ve bien a los atrevidos, a los que se atreven. Quiero decir que el Señor ve bien a aquellos que a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, a pesar del entorno, están dispuestos a lograr y conseguir un objetivo. Quiero decir que el Señor no trata con débiles, con pusilánimes, con cobardes. La Escritura dice que ningún cobarde entrará al reino de los cielos. El Señor no trata con aquellos que solo avanzan, que solo van sonrientes cuando la marea es fácil y cuando se puede remar con toda tranquilidad. El Señor más bien está con aquellos que aunque la marea es contraria y aunque los vientos son grandes, están dependiendo de Él y siguen trabajando hasta lograr el objetivo. Si me permite volver a la situación de estos 4 hombres, qué difícil se les hizo a ellos esta tarea que tendría que haber sido tan fácil. Si finalmente todo lo que tenían que hacer era tomar a su amigo, llevarlo, presentarlo al Señor y esperar que el Señor tuviera misericordia. Si el Señor no la tenía, está bien, el Señor no lo quiso hacer. Pero si tenía misericordia, podría sanar a su amigo. Mire qué simple todo. Pero cómo todo se fue complicando, cómo todo se hizo tan difícil. Pero como toda esta dificultad, lo único que permitió, lo único que provocó es que la fe de ellos se afirmara, tomara fuerza, se solidificara, de manera de ir adelante hasta lograr el objetivo y no rendirse y no quedarse en mitad del camino. Pablo va a decir a los filipenses, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, no, yo todavía no alcanzo nada, dice. Pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que quedo atrás, yo prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Lo que hago finalmente, dice, es seguir para ver si logro asir aquello para lo cual yo también fui asido. Nuestra tarea, hermanos, es que el Señor vea nuestra fe en nosotros. Nuestra tarea es vivir para que el Señor se agrade, porque ya sabemos, la iglesia ya sabe, reiteradamente lo hemos trabajado, porque sin fe, pero sin fe es imposible agradar al Señor. Pero la fe debe verse, la fe debe tener una clara manifestación de una obra que provoca resultado, de un accionar que permite alcanzar la meta. No es declarar, no es decir tengo fe, no. Es tener acciones que respaldan, es decidir cosas. Es decir, tenemos una tarea que sacar adelante, tenemos un edificio que levantar, tenemos la necesidad de construir casa para el Señor, tenemos la necesidad de alcanzar la meta y traer un gran presente al Dios de los cielos que nos ha dado todo, que merece todo y que de nuestra parte debe recibir todo lo que tenemos. La fe no es una cosa que se dice, hermanos. La fe es una manifestación de lo que hacemos. La iglesia del Señor vive tiempos hermosos en estos días, porque el Señor nos va a dar oportunidad pronto para que cada uno asuma una alta responsabilidad, para que cada miembro de la casa
Cada parte del cuerpo de Cristo reconozca que nada tiene sino por la gracia de Dios. El Señor nos va a dar luego nomás la oportunidad de mirar a nuestro alrededor y decir: yo nada tenía, nada tuve cuando vine al Señor. Y lo que tengo, y lo que soy, y lo que vivo, y la casa, y los hijos, y el trabajo, y el negocio, y el vehículo, y las vacaciones, y todo lo que vivo y tengo, todo ha venido de parte del Dios de los cielos. Entonces, ¿qué buscará el Señor? Que cada uno de nosotros muestre al Señor su fe en Él y haga obras concretas y le diga: Señor, aquí está mi vida primero. Porque ninguna ofrenda sin una vida rendida al Señor tendrá validez, hermanos. Señor, aquí está mi vida primero. Pero porque mi vida te pertenece todo lo demás. Y a lo mejor tendré que deshacerme de algunas cosas. Y a lo mejor tendré que transformar objetos en recursos. Y a lo mejor tendré que olvidarme de algunos proyectos, retrasar otros. Pero debo mostrar la fe que te tengo a través de obras concretas. Este es el tiempo, santos hermanos, en que la iglesia se prepara para subir al techo y presentarnos, bendito sea, presentarnos juntos delante del Señor, a fin de que Él vea la obra de fe que hay en nosotros. Es interesante porque el Señor dijo: al ver al Señor, qué hermoso eso. Al ver el Señor la fe de ellos, dice. Le dice al hombre enfermo: hombre, tus pecados te son perdonados. ¡Aleluya! ¿Me puede decir qué vale más? No sé, un vehículo, una casa, unas vacaciones extensas en playas preciosas, no sé, estoy diciendo cosas. Un terno de muchos cientos de miles, ¿qué vale más? O la salvación de un hombre, de una mujer, que según el testimonio de Jesucristo vale más que todos los tesoros del mundo. Así lo dijo Él. El Señor nos dará oportunidad para que cada uno de nosotros muestre cuánto ama al Señor, pero cuánta fe le tiene a Él. Y cómo esa fe deberá ser mostrada. Y cómo esa fe deberá ser manifestada. Esperamos que Él vea la fe que hay en nuestros corazones. Pero la va a ver a través de lo que hagamos. A través de nuestro compromiso. A través de nuestra disposición. Para ofrendarnos enteramente a Él. De tal manera que Él pueda decir: muy bien, a partir de la fe de este grupo, a partir de la fe de esta parte de la iglesia, habrá muchos cuyos pecados van a ser perdonados por la gracia de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Eso esperamos, eso buscamos. No nos importa otra cosa, no queremos poner nombres bonitos y que seamos la catedral de nada. Solo queremos ser casa de Dios. Solo queremos tener puertas abiertas para que los leprosos vengan, para que los muertos vengan, para que los paralíticos vengan. Y el Señor en su misericordia les salve y les dé vida eterna. Quiero invitarle, por favor, a que me acompañe, aunque sea brevemente, en Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Los primeros versículos los vamos a leer y, bueno, el Señor nos va a permitir desarrollar lo que podamos por su gracia. Lucas capítulo 7. Por favor, los primeros versículos dicen: después que hubo terminado todas sus palabras, está hablando de Jesucristo el Señor, ¿no? Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, los centuriones eran soldados romanos. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo
y a punto de morir, o sea, estaba gravemente enfermo. Versículo 3, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo, y ellos vinieron a Jesús, estos ancianos judíos. Vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno, testimonio del centurión, es digno de que le conceda esto porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Mire, estos ancianos eran hombres que vivían bajo la ley. Todo lo que sabían era de la ley y ellos sabían que, como había estado escrito, que el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Ellos entendían que las obras eran muy importantes, muy importantes. Entonces dijeron, mira, este hombre es digno de que le concedas. Ellos no entienden todavía lo del reino de Dios y su justicia. No entienden lo de la gracia de Dios. No entienden que ha habido un cambio con la venida de Jesucristo. Ha habido un cambio de pacto de Dios. Ya no es la obra de la ley, sino es la gracia y la fe en Jesucristo. Entonces los ancianos dicen, este hombre es digno porque ama nuestra nación, porque además no edificó, no levantó un edificio. Entonces eso le da como derecho. El Señor no discute con ellos. Versículo 6 dice que el Señor Jesús fue con ellos. Uno podría decir, pero ¿cómo si estaban tan equivocados en su planteamiento? No importa, el Señor fue con ellos. Es que el Señor conoce a los que entienden más y a los que entienden menos, a los que están más crecidos y a los que son niños. El Señor trata con unos y con otros, porque a todos Él vino a buscar para salvación. El Señor fue con ellos, verso 6. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, más bien estaba cerca, el centurión envió a él unos amigos suyos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres. No soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Si bien los ancianos de Israel entendían que las obras que el hombre había hecho eran suficientes para que el Señor tuviera misericordia de él, este hombre tenía en su alma un entendimiento distinto. Él dice, Señor, tú eres el Señor. Yo te reconozco, tú eres grande. Señor, no te molestes en venir, perdóname, perdona que haya enviado a tu anciano, pero Señor, no vengas a mi casa porque no soy digno de compartir contigo el mismo techo, Señor. No estaría bien. De hecho, yo no me tuve por digno de ir a hablar contigo, a interrumpirte. No me pareció que yo estaba en condición. Si yo finalmente soy romano y tú eres el Señor, no me tuve por digno en ir yo personalmente. Pero le dice, pero di la palabra. Si tú declaras una palabra, mi siervo va a ser sano. Y le entrega el argumento por qué él creía que esto iba a ser de esa manera. Y le dice, mira, Señor, te voy a dar un ejemplo porque yo creo que la cosa es así. Dice, yo también soy hombre puesto bajo autoridad. O sea, sobre mí hay algunos que mandan más y ellos me mandan. Todo lo que hago, todo lo que vivo, yo lo hago bajo la autoridad de aquellos. Yo soy hombre bajo autoridad, puesto bajo autoridad. Y a su vez, tengo soldados bajo mis órdenes. Todos los que están bajo mis órdenes. A uno le digo, ve y él va. No tiene otra posibilidad. Le digo, ve y va. Al otro le digo, ven y viene corriendo. Y a mi siervo le digo, haz esto y lo hace. Por eso que estoy diciendo, dice, di la palabra y mi siervo va a ser sano.
Mire, debo terminar, por causa del tiempo, debo terminar aquí, pero observe la figura que había en el alma de este soldado romano. Él dice, yo estoy puesto bajo autoridad, por lo tanto mi vida está siempre cubierta por la autoridad del que a mí me ha mandado. Eso me da mi autoridad para que todos los que están bajo mi autoridad, simplemente yo mando, ordeno, digo la palabra, anda, le dice, y el otro va, ven, le dice, y corre, a mi siervo haz esto, y él lo hace. Ninguno de ellos tiene opción, ninguno de ellos puede elegir, ninguno de ellos debe quedarse pensando si hace o no hace lo que yo le mando, porque yo estoy en autoridad, pues a su vez estoy bajo autoridad de uno superior. Le está diciendo, Señor, yo reconozco, mire qué hermoso. Señor, yo reconozco que tú vienes del Padre. Reconozco que el Padre te ha enviado y Él te envió en comisión. Tú estás bajo la autoridad del Todopoderoso. Y por lo tanto, todo lo que aquí se ve, todo lo que se mueve, todo lo que existe, está bajo tu autoridad. Entonces bastará que digas la palabra de autoridad. Bastará con que declares tu autoridad. Bastará con que salga una palabra de vida de tu boca. Y mi siervo será sano. El Señor dice, ni en Israel he visto nunca tanta fe. Amados hermanos, es el tiempo en que profeticemos juntos, que proclamemos juntos que Cristo es el Señor. ¡Aleluya! Y que todas las cosas le están sujetas a Él. Y por su palabra, Él sustenta todas las cosas. Es el tiempo que la iglesia asuma en la fe del bendito Hijo que tenemos un gran Dios y Padre y un gran Señor, a Jesucristo su Hijo. Y en ellos la iglesia está cubierta, está bendecida, está segura. El pecado no tendrá autoridad sobre nosotros. Las luchas no tendrán fuerza frente a nosotros. Y aquellas cosas que requerimos para honrar al Dios de los cielos y bendecir a los hombres nos serán dadas por la gracia de Dios en nuestras vidas. Es verdad que el Señor nos usará a todos y a cada uno de nosotros. Pero qué hermosa oportunidad nos da el Señor de que seamos así bendecidos. En el nombre del Señor, amados. El Señor demanda fe porque sin fe es imposible agradarle. Esa fe debe ser un fluir de nuestras vidas, una palabra que proclama y que exalta a Jesucristo como Señor sobre todas las cosas y a Dios como nuestro Padre. Pero también, como antes lo hemos dicho, esa palabra debe ser el resultado, el fruto de un accionar permanente de fe y un compromiso de dar al Señor manifiestamente la gloria, la honra y la alabanza que a Él pertenece. En el nombre del Señor, sea la iglesia bendecida, sea la iglesia fortalecida en la fe del bendito Hijo de Dios. Les bendiga el Señor, amados hermanos. Amén.